Muy buenas tardes. Estamos ya presentes aquí en este webinar. Ha sido bastante fructífera la inscripción. Tenemos más de 20 países representados, así que la intención es poder compartir con todos ustedes lo que ha sucedido de acuerdo al informe preliminar del accidente entregado por la Junta de Investigación de Pakistán. Y sobre esa base, empezar a generar alertas en qué está pasando realmente en el sistema aeronáutico, en general, qué está pasando con nuestras organizaciones, qué está pasando con nosotros como personas. Snyder, si me puedes dar para controlar la presentación. Bien, entonces, muy bienvenidos a todos. Primero, antes que nada, agradecer al personal de Aérea, a Snyder Sepúlveda y a Edwin Ciulaga, quienes son nuestros representantes en Colombia de QSL, a todos los expositores que han trabajado arduamente para recopilar información y poder lograr esta presentación. Básicamente, nosotros les vamos a entregar la información relacionada con el informe preliminar y, por supuesto, desde ese sentido, empezar a entender qué podría estar pasando en nosotros, en nuestras organizaciones, en nuestros estados. Antes de nada, queremos dar las más sinceras condolencias. El objetivo del webinar, como estaba comentando al inicio, es básicamente poder generar una alerta sobre las cosas que hemos detectado principalmente, los conceptos de aproximaciones no estabilizadas, los factores humanos en las cabinas, las problemáticas organizacionales y, por supuesto, el rol de los estados en relación a la seguridad operacional y a la vigilancia. Bien, el objetivo del webinar, como informé, está relacionado básicamente a generar estas alertas para poder entender la problemática a partir de lo que ha sucedido, de lo que tenemos como información, porque obviamente solamente es un informe preliminar, pero ya eso nos puede dar ciertas alertas en respecto a los temas organizacionales y obviamente a partir de la vigilancia de los propios estados. El temario va a estar, se inicia con la presentación del caso y vamos a presentar todos los datos que hemos recibido, que están obviamente a disposición de todo el mundo a través de la página web. Y a partir de ello, ya los aspectos que tienen que ver con el ámbito técnico, de factores humanos, de factores organizacionales y el sentido de lo que está sucediendo en relación a los estados. Habrá una oportunidad para las preguntas de los participantes y luego vamos a mostrar un mapa. Obviamente no vamos a hacer ningún tipo de especulación como es debido y solamente circunscribirnos a los hechos, pero a partir de esos hechos poder establecer qué pudiese estar sucediendo en nuestro sistema aeronáutico. Adelante, Julián. Hola, Julián. José, muy buenas tardes. Gracias, José, por la introducción y poder, pues, analizar un poco de este infortunado suceso. Y entonces me corresponde la presentación del caso y el análisis técnico. Este accidente fue de Pakistan International Airlines, vuelo 8303, un Airbus A320-214 registrado como Alfa Papa Bravo Lima Delta, y el accidente ocurrió cerca del aeropuerto de Karachi el 22 de mayo del presente año. Algunos datos que están ya disponibles para consulta de todos. El reporte preliminar que usamos para hacer esta presentación está disponible en la página de la Autoridad Civil de Aviación pakistaní. Ya lo pueden descargar ustedes para que también la puedan ver. O sea que estamos, como bien mencionó José, usando únicamente lo que tenemos oficialmente publicado. Bien. Entonces, algunos datos del vuelo. El vuelo inicia a las 13:05 de la tarde. El origen fue con destino a Karachi, el aeropuerto internacional de Jinnah, porque hay dos aeropuertos ahí cerca. Este fue en Jinnah International. La tripulación estaba compuesta por 8 personas, 2 tripulantes de vuelo, capitán, copiloto,
y también por 6 tripulantes de cabina. Sumados a los 91 pasajeros que habían a bordo del avión, tenemos un total de 99 almas a bordo, de las cuales desafortunadamente 97 perdieron la vida y hubo 2 sobrevivientes. También fueron reportados 4 heridos en tierra, de los cuales 1 fue reportado como fallecido después. Bien, entonces esta es la ubicación del accidente. El accidente se produjo cerca de la pista, a 1.340 metros de la extensión de la aproximación final de la pista 25 izquierda en Karachi, en una zona que se conoce como Model Colony. Obviamente es una zona residencial. Y como podemos ver en la siguiente página, ahí tenemos entonces la vista del sitio, donde el avión cae en una calle principalmente. La gran parte de los componentes del avión están en el fondo de la calle, y también tenemos unos componentes que quedaron en algunas partes de los edificios aledaños. Luego ya todos estos componentes del avión se pudieron recoger y quedaron todos almacenados en el sitio designado por la autoridad para esto. Obviamente, pues se recuperó los componentes del avión, los componentes más grandes, los 2 motores, los planos, y principalmente el CBR y el FDR, que son pues parte fundamental de la investigación, los cuales también ya fueron abiertos, leídos, están en proceso de investigación también. Ok, ahora vamos a pasar al análisis operacional, y es analizar con la data que tenemos y lo que nos entregó el reporte preliminar con las gráficas de la BEA respecto al FDR del avión y lo que indican también del CBR de cómo ocurrió el evento. Entonces, el reporte ya menciona unos hallazgos preliminares y ya sabemos que la meteorología era adecuada para conducir el vuelo. O sea, la meteorología no fue un factor. Lo que fue la parte de la salida de Lahore y el crucero fue sin eventos. Sin embargo, un punto muy importante que resalta en los hallazgos preliminares es que la tripulación no siguió los standard callouts y no observó aspectos de CRM durante la mayor parte del vuelo. Es extractado así el reporte. Ya también se tuvo conocimiento después por parte del Estado pakistaní que hubo también conversaciones relacionadas con el COVID, que es un tema pues que para todos es de conocimiento, que se habla en todas partes, y pues en este caso no fue la excepción. Bien, para entrar un poco en contexto entonces, gráficamente, ¿cómo fue el descenso? A esta tripulación, a este vuelo le fue asignado la llegada de Nawab Shah 2 Alfa, y esta llegada inicia en el BOR de Nawab Shah, November Hotel, que está ubicado aquí en la esquina superior derecha de la carta de la llegada. Y después de cruzar ese BOR, se sale por el radial 205 del BOR November Hotel hasta interceptar el radial 075 del BOR de Karachi, aproximadamente 35 millas fuera del BOR de Karachi. Y finalmente esta llegada normalizada termina en un punto que es crucial en el análisis, que es un punto que se llama Mackley. Como pueden observar en la carta, y también en base a los minimum sector altitudes que se observan en la carta, realmente el terreno circundante no son terrenos elevados. De hecho, esta llegada como tal no tiene constraints de altitud que nos puedan indicar que tiene descensos pronunciados. Ahora, la descripción textual de la carta indica que las altitudes a mantener son asignadas por el ATC, porque la llegada como tal no tiene altitudes en los puntos designados. Ahora, pasando a la carta de la derecha, podemos ver que finalmente en Mackley unimos con una aproximación ILS para la pista 25 izquierda. Por la vista de perfil podemos deducir que la altitud mínima en Mackley es de 3.000 pies, y de hecho esta altitud fue asignada a la tripulación durante el descenso. Y después de Mackley tenemos una altitud mínima de interceptación del glide slope de 2.100 pies. Estas altitudes son importantes para lo que vamos a analizar seguidamente. O sea que el glide slope como mínimo se intercepta a 2.100 pies a 6.3 millas de la pista del ILS. Ok, entonces, uno de los grandes puntos iniciales que hay que revisar
es que el reporte, y abro comillas, lo saqué textual de aquí, es "The aircraft ended up higher", es decir, el avión terminó alto. No menciona el por qué. Sin embargo, esto nos empieza a abrir unas ciertas preguntas que nos debemos hacer, es ¿por qué el avión terminó alto? Y si bien es cierto, no sabemos todavía concluyentemente qué fue lo que sucedió. Lo típico que podría generar que un avión termine alto es un descenso tardío o altitudes del ATC asignadas que hayan podido generar que el avión quede alto, o por qué no también un error en la programación del Flight Management System o el FMGS en el caso del A320, que haya generado un error en el cómputo del perfil vertical del descenso. Pero digamos que no sabemos el por qué, pero efectivamente terminó, el vuelo estaba alto. Ahora, ¿qué tan alto? Para entrar un poco en contexto aquí en el evento. Si vamos al punto Mackley, que tiene una altitud mínima de 3.000 pies, y esta imagen está sacada directamente del reporte preliminar, podemos observar la línea roja, que es la extensión de la senda de planeo de 3 grados. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la extensión de 3 grados y tenemos el perfil real del vuelo en la línea azul. Ahora, analizando el punto Mackley y haciendo unos cálculos aproximados, estas altitudes son aproximadas, el avión tenía un exceso de altitud de 4.800 pies. 4.800 pies respecto al glide slope de la pista. Ahora, obviamente, ese cálculo inicial de 4.800 pies no está contemplando la desaceleración que el avión necesita, porque la velocidad en todo durante esa parte del descenso osciló 250 nudos. Entonces, obviamente no podríamos pensar que eran solamente los 4.800 pies sobre el glide, sino más la desaceleración que el avión necesita. O sea que tenemos un aproximado de 6.400 pies de exceso de altitud. 6.400 pies de exceso de altitud o de exceso de energía en total en el punto Mackley, que está aproximadamente 15 millas de la pista. Pues evidentemente eso era un caso muy complejo de manejar en cuanto a la energía y estar estabilizados. Entonces, vamos a conversar un poco de cómo fue el manejo de la energía en base al reporte preliminar. Lo que indica el reporte es que una vez se cruza el punto Mackley, empiezan a haber acciones por parte de la tripulación. Y la primera acción que hace la tripulación es seleccionar el modo de Open Descent. Y el modo de Open Descent en el A320 es un modo de descenso donde el avión desciende directamente a la altitud que está seleccionada en el panel del piloto automático, en este se llama el FCU. Aquí hay una foto como para entender un poco la altitud que se selecciona. De hecho, aquí está puesta en 3.000 pies coincidencialmente, porque pues, esta foto coincidencialmente estaba en 3.000. Y el avión desciende directamente, en este caso, a 3.000 pies, manteniendo una velocidad constante. ¿Okay? El avión ya en ese momento no sigue un perfil vertical del FMS, solamente desciende con una velocidad constante a la altitud seleccionada en la ventana de altitud del FCU. Es muy similar a un modo de level change o de flight level change de otros jets. Y entonces se selecciona Open Descent y se menciona que se extienden los speed brakes y se apaga el piloto automático. Ahora, en el A320, cuando se extienden los speed brakes y el piloto automático está enganchado, está conectado, los speed brakes por diseño únicamente se extienden a la mitad como máximo. Cuando se desconecta el piloto automático, los speed brakes pueden extenderse en su totalidad. Entonces, digamos que en el manejo de energía, cuando se lee extensión de speed brakes con autopilot off, en el A320 uno entendería es porque estaban buscando que los speed brakes extendieran más y generar mayor resistencia. No es muy usual usarlo, pero pues es un recurso que está disponible en el avión cuando se requiere. Ahora, en esta parte del descenso de Mackley hay 3 momentos que quiero traerle la atención. El primer momento está marcado por esta línea verde que tenemos arriba en la gráfica. Esa línea verde era, digamos que el descenso normal que traía el avión al cruzar Mackley. Luego viene un incremento en el ángulo de descenso, que es la línea azul, una línea celeste más clara,
y esa línea azul, que es un ángulo de descenso mayor, iría en concordancia con la selección de los speed brakes y el autopilot en off, o sea, un incremento de drag. Como les mencionaba en Open Descent, el avión desciende con una velocidad constante, por ende, para el avión poder mantener esa misma velocidad, baja la nariz, incrementa su régimen de descenso, y eso es básicamente lo que se observa en la gráfica. Luego tenemos un tercer punto durante el descenso, que es la línea roja, y esto es un punto que es, digamos que muy hablado de este accidente, y es el tema del tren de aterrizaje. Bien, ya se conoce por la data de que el tren fue seleccionado abajo. Eso es lo que dice el reporte. El tren fue seleccionado abajo, gear down selected. Y ahí viene la pregunta, ¿el tren bajó o el tren no bajó? ¿Sí? Mucho se ha hablado del tema, que la falla del tren y que la extensión. Vamos a ver a la luz de la data lo que tenemos hoy día, lo siguiente. En el momento que el tren se selecciona abajo, de acuerdo al FDR, el avión incrementa su ángulo de descenso, que es la línea roja que están viendo ahí en la parte final. Y esa línea roja, ¿qué nos quiere decir? Que el avión, manteniendo una velocidad relativamente constante, una vez el tren se selecciona abajo, incrementa el ángulo de descenso. Eso da indicios de que efectivamente hubo un incremento de drag para ese descenso. O sea, eso nos podría llevar a pensar que el tren efectivamente bajó para poder incrementar el ángulo de descenso sin incrementar la velocidad. Que esos fueron los 3 puntos del manejo de la energía que le dio la tripulación, y luego pasamos a analizar la configuración durante esta aproximación. Bien, entonces respecto a la configuración, aquí hay un video, esto no es el avión real, esto es un simulador de vuelo, y quería mostrarles una parte que es algo que es muy del sistema del 320, que también se ha mencionado y por eso lo traemos a colación, y es el tema de que el tren, por una protección que tiene la 320, el tren no extiende cuando la velocidad indicada está por encima de 260 nudos. Es una válvula que corta el suministro hidráulico a la extensión del tren. Entonces, en el video se puede observar que cuando el tren se selecciona abajo, por encima de 260 nudos, efectivamente el tren no va a extender. Pero una vez la velocidad baja a un valor inferior de 260 nudos, el tren extiende automáticamente. O sea, el piloto no tiene que ciclar la palanca selectora, simplemente si la palanca del tren está abajo y la velocidad desciende por debajo de 260 nudos, entonces el tren se va a extender automáticamente, como lo vamos a ver en este video, donde miren que la velocidad, si se ubican ahí en el Primary Flight Display, en la velocidad está en 267 nudos aproximadamente. Ahí voy a seleccionar la palanca de tren abajo, el tren inicialmente no baja, pero una vez la velocidad reduce un poco, efectivamente el tren va a extender. Ok. Bien. Entonces, como pudimos apreciar en este video, efectivamente el tren extiende. Y Snyder, si me ayudas, porfa, con la... A ver. Aquí, perfecto. Gracias. Entonces, esto es como ocurrió la configuración del avión. Y quiero, en esta parte de la configuración del avión, dividirlo como en 4 puntos importantes. El primer punto importante fue claramente la extensión del tren, y durante la extensión del tren, la velocidad estuvo oscilando 250 nudos. Es decir, que el tema de la protección, si bien es cierto, pudo haber hecho parte en algún momento, la velocidad descendió por debajo de 260 nudos con la selección del tren abajo. O sea que esto da pie para pensar que efectivamente el tren sí bajó, como les había comentado.
Bien, entonces el primer punto fue la extensión del tren. El segundo punto fue la extensión de los flaps a posición 1. Aquí al lado derecho del slide les puse un placard para que lo puedan ver de las velocidades máximas de extensión de tren y de flaps en el A320. Y podemos apreciar que para la extensión de flap 1 la velocidad máxima es de 230 nudos. Ahora, el reporte preliminar indica que la extensión de flap 1 ocurrió a 243 nudos, es decir, 13 nudos por encima de la limitante que tiene el avión. Luego, tenemos el tercer hito importante y es de los puntos que más nos ponen a pensar desde el punto inclusive del factor humano, qué pudo haber pasado ahí, y es que el tercer punto es que el tren se seleccionó arriba, o sea, gear up selected. Entonces, cuando se selecciona el tren arriba, lo primero es que se excede la velocidad máxima de retracción del tren. La velocidad máxima de retracción del tren en el 320 son 220 nudos y la retracción del tren en este evento fue inclusive probablemente un poco más de 250 nudos. O sea que la limitante del tren en la retracción también se violó. Pero el punto es, la pregunta que queda es, ¿por qué se seleccionó el tren arriba? Y eso es un tema que habría que analizar con el factor humano. Y el cuarto hito durante la configuración es la selección de flaps 3, que es la selección para el aterrizaje en ese vuelo. Y flaps 3, la velocidad máxima en el A320 es de 185 nudos y flap 3 se seleccionó a una velocidad cercana a los 225 nudos. Es decir, que estamos hablando que flap 3 se seleccionó con un exceso de aproximadamente 40 nudos por encima de la limitante. Eso explica el por qué cuando se selecciona flap 3 con esa velocidad, se puede observar que el avión que ya estaba en el glide tiene un efecto de embombamiento o como un ballooning por el hecho de que tenemos la extensión de una superficie de flaps a una velocidad claramente por encima de la limitación. Entonces, finalmente el avión recupera otra vez el glide, pero ya queda el exceso de energía, el exceso de velocidad cinética que ya pues se mantuvo hasta inclusive hasta el momento de posarse sobre la pista. Bien, luego entonces quería mostrarles cómo se representa en el A320 un overspeed, porque inclusive esta alarma se escucha en las grabaciones con el ATC en el momento que se excede la velocidad de los flaps, que honestamente por la data la velocidad máxima de flaps se excedió en todo momento. Esto es lo que se escucha en el 320, es una alarma que da el computador que se llama el ICAM, y ese ICAM nos da una alarma visual, nos da una alarma auditiva, y el Primary Flight Display del avión también nos muestra una banda roja con negro que nos indica que la velocidad máxima para la configuración está excedida. Eso se ve así. Cuando les llega el correo de confirmación, les llega, muy bien, tienen correctamente configurada su hora en su sistema operativo. Entonces, les va a llegar la hora de su país. Bien. Continuous Repetitive Chime es un ting, 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 donde nos indica que la velocidad máxima de flaps ha sido excedida. Y en el video, no sé si pudieron apreciar que cuando uno trata de silenciar esa alarma de Master Warning con la forma normal de hacer lo que es presionando el botón de Master Warning en el Glare Shield, no se deja cancelar. La única forma de cancelar esa alarma es tomar una acción ya que es más consciente, que es bajar y presionar un botón abajo en el pedestal que se llama Emergency Cancel. Y es básicamente decirle al avión, ya no quiero escuchar más eso, y se usa en el A320 es cuando realmente uno sospecha que es una alarma que no es real. Obviamente en este caso no fue así. ¿Se canceló o no? No lo sabemos, pero es mostrando un poco cómo funcionan las alarmas del A320 para un exceso de velocidad de flaps. Bien, avanzando entonces, quiero
presentarles el tercer video de esta parte. Y es el video de... Ya. Ah, perdón, me pasé aquí. A ver. Ok, bien. En este tercer video les quiero mostrar cuáles son las alarmas que el avión tiene disponibles para avisar de que el tren no está abajo. Y en este video vamos a ver dos tipos de alarmas, que son alarmas independientes y son dadas también por computadores independientes. La primera es una alarma que da el avión, que da el ICAM, que dice Landing Gear Not Down. Y ese Landing Gear Not Down, como de hecho ya se puede ver ahí en el video, es una alarma roja que dice Landing Gear Not Down, un texto rojo. También suena el ting, 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 ting seguido. Esa alarma tampoco se puede cancelar de una manera sencilla presionando el Master Warning, sino que hay que cancel, que es digamos que una acción ya más contundente y más consciente en el panel del avión. Independientemente de eso, estimados, hay otra alarma, que es la alarma del Ground Proximity Warning System. Los modos básicos que tienen todos los aviones también están disponibles en el A320, y cuando ya el avión está cerca al terreno y el tren todavía no está abajo, empieza a haber una alarma auditiva de too low gear, too low gear, too low gear, como, insisto, se escucha en todos los aviones que tienen instalado un GPWS con sus 5 modos básicos. Entonces vamos a ver este video y vamos a ver cómo son dos alarmas diferentes por la cual el avión nos indica que el tren efectivamente no está abajo. Entonces, Snyder, si me ayudas, porfa, para regresar a donde estaba. Gracias. Ok, entonces ahí tenemos las dos indicaciones. Tenemos una alarma, una indicación de Landing Gear Not Down al lado izquierdo, que es del ICAM del avión, y tenemos la alarma auditiva de Too Low Gear, que viene del GPWS del avión. Bien, entonces básicamente esas son todas las alarmas que el avión tiene disponibles. La alarma, de hecho, de Too Low Gear no puede ser cancelada por la tripulación, pues a menos que desactive todo el sistema, pero pues eso no está dentro de la data. Bueno, llegamos a un punto que es supremamente importante. Y nos indica el reporte preliminar que a 500 pies, y esta altura es muy importante porque 500 pies es el límite inferior en condiciones BMC para una aproximación estar estabilizada. Y siendo esta compañía una compañía certificada IOSA, con seguridad, una política no menor a esta tenía que estar publicada y en vigor. De hecho, algunas empresas trabajan con 1000 pies, tanto IMC como BMC, pero bueno, yéndonos al límite inferior de 500 pies, el FDR indica que el tren de aterrizaje estaba retraído, como ya lo vimos, los flaps estaban en configuración 3, la velocidad se encontraba en 220 nudos, 220 nudos. Para el peso que tenía el avión, una velocidad de aproximación aproximada
es de 140 nudos. De 140 nudos a 220 nudos, estamos hablando de que a 500 pies había un exceso de aproximadamente 80 nudos por encima de la velocidad de aproximación y el régimen de descenso era de 2000 pies por minuto. Esto es justamente el doble de lo máximo permitido, que son 1000 pies por minuto. A todas luces es una aproximación desestabilizada y por eso el título del slide Unstable, porque los parámetros la verdad es que son bastante impactantes para el momento en que el avión estaba con 500 pies por minuto, 500 pies sobre el campo. Y la alerta, o más bien las letras que puse abajo, también las sacamos directamente del reporte. Abro comillas. Es que muchas alarmas y alertas como overspeed, landing gear not down y ground proximity alerts, que fue justo las que vimos en los videos anteriores, fueron obviadas, fueron omitidas. Ok, pasemos entonces a la siguiente. Bueno, esta imagen pienso que todos en algún momento la hemos visto. El avión finalmente se posa sobre la pista en sus motores, porque el tren de aterrizaje se encontraba retraído. Y hay una cosa interesante aquí para analizar, y es que la tripulación aplicó reverse engine power e inició una acción de frenado. Entonces, uno de los puntos para analizar y esas grandes porqués es si la tripulación hizo esta acción es porque realmente pensaba que el tren se encontraba abajo. Quiero contarles que en el A320, si se selecciona reverso y el tren de aterrizaje está retraído, los reversos finalmente no se desplegan. El avión necesita que los amortiguadores de los trenes principales estén comprimidos. O sea que el piloto seleccionó reverse thrust, pero los reversos realmente nunca se desplegaron. Sin embargo, si es procedimiento operacional que una vez se selecciona reverse thrust, ya eso elimina la posibilidad de un go around o de un rejected landing, bot landing. Es decir, después de que se pone reverso, ya la mente debe estar configurada de que no importa lo que pase, nos quedamos. Sin embargo, con esta aplicación de reverso en las potencias, finalmente se decide hacer un go around más adelante. Bien, entonces, el avión se posa sobre los motores y aquí hay una foto de la CFM 56-5B, que es la foto de esta serie de A320. Y podemos ver que en la parte inferior del motor hay componentes vitales del funcionamiento del motor. O sea, está la caja de accesorios, que primero todo está interconectado, como en cualquier caja de accesorios. Inclusive hay conexión de esta caja de accesorios a través de un shaft y un eje con los compresores. Entonces, en el momento que se posan los motores, dice el reporte que hubo desplazamiento y hubo pérdida de material. Es decir, obviamente, los componentes que estaban en la parte de abajo sufrieron y ahí tenemos componentes como bombas de aceite, tenemos bombas hidráulicas y también tenemos algo que es fundamental, que es la bomba de combustible del motor. No me refiero a las bombas de combustible de los tanques, sino del motor, porque el motor necesita bombas de combustible para incrementar esa presión a un punto que lo pueda atomizar en la cámara de combustión. Entonces, cuando ya esto se golpea, eso obviamente hace que el funcionamiento del motor se vea severamente afectado. Finalmente, entonces, la tripulación toma la decisión de hacer go around, y cuando hace go around se puede observar en la data un incremento de altitud acompañado de un incremento de velocidad. Y como ustedes podrán deducir, un incremento de altitud con incremento de velocidad simultáneamente solamente puede ocurrir si hay empuje en los motores. Entonces, había empuje disponible en los motores en la parte inicial del go around. Ahora, durante el procedimiento de go around, el reporte indica algo que también es muy diciente, y es que la palanca, la selección
el landing gear selector se lleva a down, abajo, y simultáneamente, inmediatamente, se lleva arriba. O sea, fue una acción inmediata. ¿Qué pasa? Que en el 320, como en cualquier avión, durante el procedimiento de go around, eventualmente cuando hay ascenso positivo, se ordena gear up. Y en este caso, quien haya sido que manipuló esa palanca, cuando la agarra y la baja, finalmente se da cuenta que el tren estaba arriba. Y inmediatamente vuelve y sube la palanca. Yo pienso que, o sea, en ese punto, obviamente sin entrar a especular, pero en ese punto tuvo que haber ocurrido algo en la mente de esa persona, porque ahí, cuando hubo ese ciclaje, claramente hubo una indicación de que el tren realmente estaba retraído, nunca estuvo extendido durante ese aterrizaje. Bueno, luego indica el reporte que poco después de iniciar el go around, se perdió el empuje en los motores, uno seguido del otro, y esta foto, que también es muy conocida, pues confirma el hecho. Aquí se observa los motores no solamente con daño en la parte inferior, sino que se observa el RAT desplegado. ¿Qué es el RAT? El Rammer Turbine, que es básicamente un ventilador que es movido por el aire de impacto, y esa turbina lo que hace es mover el sistema hidráulico azul del avión, que en consecuencia mueve un generador de emergencia. Y este RAT se extiende automáticamente cuando se pierde energía en las barras principales. En la energía AC, cuando se pierde, se extiende el RAT. O sea que esta imagen del RAT extendido va en concordancia con un engine dual failure. Bien. Luego de esto viene la declaratoria de Mayday por parte de la tripulación, como ya pues lo sabemos en el reporte y como se escuchan en las grabaciones. Y pues aquí queda un último recurso. Miren, cuando se pierde empuje en ambos motores, Airbus diseñó un procedimiento que de hecho fue un procedimiento que salió después del evento del US Airways en el Hudson, donde diseñaron un procedimiento como con lo mínimo, lo más crítico y fundamental para hacer cuando se pierde el empuje en ambos motores cerca al terreno. Está cuando es sobre el mar, el ditching, y está a la derecha, que es un forced landing. De hecho, está en la parte interior trasera del QRH para tener una referencia rápida. Y podemos ver aquí que las acciones son, primero, iniciar el APU, arrancar el APU. De los restos del avión, ya se sabe que el APU se encontraba apagado en el momento del impacto por la posición del intake o de la compuerta de entrada de aire del APU, estaba cerrada. Luego nos indica el procedimiento a seleccionar flaps 2, que es la selección de flaps que el fabricante determinó que es la óptima para este tipo de eventos. Los flaps se encontraban en el momento del impacto, los flaps se encontraban en posición 1. Y tercero, nos indica que el tren debe ser extendido por gravedad. Curiosamente, el reporte indica que el tren no se extendió por gravedad, pero el tren extendió. O sea, todo indica de los remanentes que el tren finalmente sí extendió. Entonces indica el reporte que lo más probable es que no había una falla del tren. El tren extendió la segunda vez, por ende, lo más probable es que el tren haya extendido la primera vez, como ya lo hablamos. Bien. Tenemos entonces pues esta imagen que es bien dura, donde se observa el avión ya con el tren extendido. Los flaps, digo posición 1 no porque se observe, sino porque así fue como se encontró los restos del avión. Y los flaps en posición 1 en el A320 indica que únicamente están extendidos los slats, porque este avión no maneja posiciones de flaps por grados como otros aviones, sino por posiciones 1, 2, 3 y full, donde cada posición pues es una extensión de superficie. Flap 1 únicamente están los slats extendidos y los flaps están en 0. Con la palanca en posición 2, que es lo que indica el procedimiento de All Engine Failure, los flaps hubieran tenido extensión.
una extensión de 15 grados. Entonces, esta extensión también, digamos que es importante para generar sustentación. Se observa el avión descendiendo con un ángulo de ataque alto hasta el momento del impacto. Bien, esto era entonces lo que les quería presentar, el análisis técnico del evento, netamente con la data que tenemos disponible, como para entender un poco cómo funcionan en este avión los sistemas. Y pues le doy entonces ahora paso al análisis de factores humanos, que es un punto que es fundamental, encargada de la experta de Sonia Villagrán. Sonia. Bien, hola, buenas tardes. No me querían dejar hablar. Bueno, mi nombre es Sonia Villagrán, les mando un saludo desde Chile, un abrazo a todas las personas que me conocen y hemos trabajado por ahí. Bueno, para hacer un análisis en realidad, o para mejor dicho, conversar en relación a los factores humanos, es inevitable que nosotros hablemos de los seres humanos. Schneider, por favor, ¿puedes poner la primera lámina? Una más. Perfecto, gracias. Y cuando hablamos nosotros de los seres humanos, que es una expresión, ¿verdad?, que hace referencia al Homo sapiens, cuya principal característica es la capacidad de poder razonar y de aprender, del aprendizaje. Nos caracterizamos por estar dotados de un genoma que es propio de la especie, del que emerge una inteligencia que es simbólica, una inteligencia social, que procesa, ¿verdad?, información en estado consciente y nos permite poder comunicarnos y también dirigir nuestro propio comportamiento en relación a nuestro entorno social y físico. Ahora, cuando nosotros hablamos de factores humanos, ¿verdad?, vamos a tener varios aspectos a considerar. Lamentablemente todavía terminamos o estamos y vamos a continuar tal vez aprendiendo de los errores que cometen los demás. Así es que mi invitación desde los factores humanos, más allá del poder suponer ciertas cosas, ¿verdad?, es una mirada de altura de mira, que lo veamos desde arriba, digamos, que tengamos altura de mira para poder conversar de estos temas. Bueno, los primeros aspectos a considerar cuando hablamos de los factores humanos tiene que ver con el airmanship, ¿ya? Que tiene que ver con la combinación de ciertas habilidades personales, de competencias, de conocimientos técnicos, también de las habilidades psicomotoras, de los conocimientos que tengo del avión que vuelo, del conocimiento que tengo del material que vuelo, porque yo puedo tener muchas horas de vuelo en X material, pero no en el que estoy volando. ¿Cuánto conozco el material que vuelo? ¿Ya? Y también obviamente de las habilidades de CRM, cómo me comunico, cómo tomo decisiones, de qué manera trabajo en equipo, etcétera. Y el segundo punto a considerar, que es muy relevante, tiene que ver con la disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, nos vamos a referir a la capacidad, ¿no es cierto?, que tienen las personas para poner en práctica una serie de principios que son relativos al orden, que tienen que ver con la constancia, con la metodicidad, tanto para la ejecución, ¿verdad?, de ciertas tareas y actividades cotidianas, como también en su vida general, ¿ya? En este sentido, la disciplina va a suponer la capacidad para controlar los impulsos que tenemos, ¿verdad?, y que nos pueden apartar de nuestros objetivos, tanto personales como profesionales. Por el otro lado, Schneider, por favor, tenemos que, si bien es cierto, somos personas que somos muy valiosas, también somos muy vulnerables. Ponlo todo nomás, por favor. Somos muy vulnerables, tenemos y cometemos muchos errores, como aparece acá, el error es ubicuo. ¿Qué quiere decir esto? Que el error está siempre presente en todas las actividades que nosotros realizamos, ¿ya? ¿De qué manera vamos a controlar el estrés? ¿De qué manera vamos a controlar la presión que vivimos, ¿verdad?, frente a una determinada situación? Los simuladores de vuelo están hechos para entrenar todo aquello que obviamente no pueden hacer en la línea, pero ¿qué es lo que ocurre en el momento preciso en que yo debo manifestar y poner en práctica todo lo que sé? ¿Ya? Y finalmente es
la toma de decisiones. ¿Qué es lo que va a ocurrir, verdad, en esta secuencia de cosas que tenemos muchos aspectos positivos, pero también los seres humanos somos muy vulnerables a cosas que nos van afectando el día a día y en el trabajo? Inevitablemente, cuando nosotros hablamos de factores humanos y vemos lamentables accidentes o incidentes como el que estamos analizando ahora, vamos a hablar del concepto de Startle Effect, ¿ya? Este es un término, ¿verdad?, que nace del accidente del Air France 447, que ya ocurrió hace 10 años atrás, en el año 2010, y que es un término utilizado en aeronáutica para definir, ¿verdad?, el efecto que tiene una reacción de sobresalto sobre un piloto en una determinada situación o condición de vuelo, ¿ya? De este Startle Effect se desprenden el Startle Reflex, que es el factor susto, ¿verdad? Que se percibe a través de cualquier modalidad sensorial, ¿ya? Y tenemos el Startle Reaction, que es la acción. Es, ¿qué es lo que yo voy a realizar con este susto? Tengo el susto. ¿Voy a hacer algo? ¿Me voy a paralizar? ¿O voy a actuar? ¿Voy a hacer algo que yo, para lo cual estoy entrenado? Ahora, en general, este reflejo de sobresalto, ¿verdad?, es una respuesta innata, es algo involuntario, no lo hacemos de manera consciente, ¿ya? Solo ocurre. En cambio, la reacción que yo puedo tener de este sobresalto tiene que ver con ciertos aspectos fisiológicos que a mí me pasan. Es decir, voy a tener taquicardia, me puede subir la presión sanguínea, me va a subir, a aumentar la respiración, por lo tanto, me puedo empezar a hiperventilar, voy a tener la adrenalina funcionando a full, ¿ya? Entonces, este proceso de sobresalto que vemos aquí al lado izquierdo, más la acción que yo debería realizar, más todo lo fisiológico que acabo de mencionar, va a contribuir, ¿no es cierto?, a que los pilotos tengan confusión en este proceso de qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo, ¿verdad? Y claramente va a retardar también el procesamiento de cómo realizan o procesan esta información. Entonces, como bien aparece ahí, vamos a hablar rápidamente de cómo funcionamos los seres humanos bajo estrés. Todo accidente o incidente está mirado siempre desde una perspectiva técnica, pero también de temas organizacionales como los que vamos a ver. Sin embargo, también tiene que ver mucho con cómo cada uno de nosotros funciona y qué es lo que cada uno de nosotros sabe y conoce de su propio sistema. Entonces, es de vital importancia esta triada cerebral que aparece acá, como el sistema primitivo, el sistema límbico y los hemisferios que están situados en la neocorteza. Vamos a partir rápidamente con el sistema límbico, que tiene como función principal, ¿no es cierto?, la de poder controlar la vida emotiva, la que incluye los sentimientos, la regulación endocrina, el dolor, el placer, y puede ser considerado como el cerebro afectivo, ¿ya? Es el que nos va a energizar la conducta para que nosotros logremos metas. Miren lo que digo, ¿ya? Luego vamos a hablar de los dos hemisferios que se ubican, ¿no es cierto?, en la neocorteza cerebral. El hemisferio derecho es el hemisferio creativo, es intuitivo, ¿verdad? Este cerebro piensa en imágenes, en símbolos, en sentimientos. Tiene una capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva. A diferencia, ¿no es cierto?, del hemisferio izquierdo, que es la que mayormente usan cuando ustedes están trabajando, ¿ya? Entonces, presten atención a lo que voy a decir. Esta información del hemisferio izquierdo es analítica, es secuencial, es paso a paso, se trabaja y funciona de manera lógica, de manera lineal. Analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza,
piensa en palabras, en números. Es decir, contiene la capacidad para las matemáticas, para leer, para escribir, ¿ya? La percepción y la generación verbales van a depender del conocimiento del orden o secuencia en el que se producen los sonidos. Este hemisferio izquierdo conoce el tiempo y su transcurso, se guía por la lógica lineal y binaria, si no, arriba, abajo, antes o después, más o menos, y el orden cronológico de los números, 1, 2, 3, 4, etc. El último de esta triada cerebral tiene que ver con el cerebro primitivo. Este cerebro primitivo es el responsable de la conducta automática o programada. Acá está nuestro propio autopilot, ya está de manera personalizada en cada uno de nosotros. Aquí se organizan las funciones y se procesan. Tiene que ver con el hacer y con el actuar. Se incluyen las rutinas, los valores, los hábitos, lo conocido, el espacio vital, etcétera, ¿ya? En síntesis, este cerebro se caracteriza por la acción. En consecuencia, cuando este cerebro está en estrés, no está en capacidad de pensar ni de analizar, ni tampoco de sentir, ¿ya? Su función principal es la de actuar, cuando la situación o el cuerpo así lo requieren. Pero actuar desde el conocimiento que yo ya tengo guardado, procesado, incorporado, internalizado. Por eso la relevancia del estudio y de la disciplina. Acá también es donde nosotros procesamos lo que es la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, en una situación de emergencia, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro busca, tiene la respuesta y actúa. No es momento para pensar o analizar. El estudio, la disciplina, viene mucho antes de una situación de emergencia, ¿ya? Entonces, si nosotros volvemos al accidente que estamos analizando, ¿qué pasó entonces? ¿No es cierto? ¿No escucharon los pilotos la alarma de overspeed? ¿O las dos alarmas en simultáneo del Ground Proximity y de To Low Gear? ¿No escucharon ATC? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo, en términos personales y de acuerdo a la experiencia que tengo en ver a los pilotos trabajar en los simuladores y en la línea de vuelo, yo creo que sí. Lo más probable es que escucharon todo. Sin embargo, el nivel de desbordamiento de estrés es mayor a su capacidad de análisis, ¿ya? De entender qué es lo que está ocurriendo y por ende también de la reacción que tiene. Se han observado, ¿verdad?, en los accidentes que existen tres aspectos o tres formas que tienen los pilotos de reaccionar frente al estrés o bajo una situación de presión. Una es que los pilotos se paralizan, no hacen absolutamente nada, se quedan freeze. Dos, es que los pilotos meten manos, como digo yo, ¿ya? Meten manos, apretan switch, dicen cosas, etcétera, ¿ya? Que también es una forma de paralizarse. Cuando yo no tengo la respuesta a lo que está ocurriendo y cómo lo voy a enfrentar, me paralizo o hago cosas que no corresponden a la situación, ¿ya? Y la tercera, que es la que siempre debería primar, ¿verdad? Tiene que ver con realizar las acciones de vida, para lo cual ustedes están entrenados, ¿ya? Yo vuelo como me entreno y me entreno como vuelo. Ahora vamos a hablar del otro lado. La anterior, por favor, la que sigue, o sea, esa. Vamos a hablar, ¿verdad?, del funcionamiento de este bajo estrés. Acá al lado derecho yo les escribí susto, calma, entre comillas, ¿verdad?, el análisis y la acción. ¿Qué es lo que ocurre en una situación de estrés, ¿verdad? Viene el susto, aparece este factor susto, y la calma está puesta entre comillas. ¿Por qué está puesta entre comillas? Porque recuerden que el sistema fisiológico nos va a tener funcionando con la adrenalina a full, la taquicardia, la hiperventilación, etc. Sin embargo, a pesar de este factor susto y de la reacción que yo tengo, debo ser capaz de analizar, mirar qué está ocurriendo y tomar una decisión o tomar la acción, como aparece ahí.
¿Por qué tenemos pilotos, ¿no es cierto?, que ustedes tal vez conozcan a lo largo de su vida profesional, que sí son capaces de salir de esta condición? ¿Qué los puede hacer distintos, verdad, a los que desgraciadamente no han podido salir de esta situación? Existen estudios, principalmente después del año 2010, del accidente del Air France que les mencioné, que destacan las diferencias, ¿verdad?, en los tiempos de respuesta y su efectividad en los pilotos. Se ha visto que los pilotos que son más parejitos, como digo yo aquí en Chile, que tiene que ver esto con ser más metódicos, disciplinados, constantes, sistemáticos, rigurosos, son más rápidos y efectivos en el tiempo de respuesta. Su respuesta va de 30 segundos a 1 minuto, versus los pilotos menos disciplinados, menos rigurosos, menos constantes, etcétera. Su respuesta va de 1 minuto a 3 minutos. Ustedes comprenderán que eso es una eternidad cuando tenemos alarmas sonando o cuando los pilotos no saben bien o no están entendiendo bien qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Y qué es lo que yo debo mejorar. Ahora sí, Schneider, la otra. Por lo tanto, una persona que está con este nivel de estrés, dale nomás, puede comunicar, va a poder monitorear, puede tomar decisiones, puede hacer un análisis del estado no deseado desde lo que es el modelo TEM. Difícil, ¿no es cierto? Muy difícil. Desde el dibujo que tengo acá del modelo TEM, todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo lo va a ver José. Yo me voy a meter desde las amenazas hacia abajo. Dale nomás, por favor, Schneider. Entonces, cuando nosotros tenemos una amenaza, ¿y cómo la vamos a definir primero? Es una situación externa a la tripulación que va a aumentar la complejidad operacional del vuelo, ¿ya? Cuando yo no soy capaz de mitigar, ¿verdad?, estas amenazas, voy a pasar a la otra fase que tiene que ver con los errores, ¿ya? Y un error siempre es por parte de la tripulación de mando, donde son acciones que yo hice, pero que hice mal, o son inacciones, no hice nada, ¿ya? Y luego está el estado no deseado, que es la condición del avión de riesgo que es innecesario, que debe ser solucionado de manera inmediata por la tripulación, ¿ya? Donde acá claramente la seguridad se ve comprometida. Y finalmente tenemos lo que es el estado final, ¿verdad? Donde ahí aparece positivo o negativo. El estado no final quiere decir, salgo de la condición de estado no deseado y retomo el vuelo seguro, o en términos negativos, tengo un incidente o un accidente. Entonces, desgraciadamente, dale por favor, Schneider, desgraciadamente en este accidente, los pilotos se quedaron en lo que uno supone, ¿verdad?, en el estado no deseado. No fueron capaces de, tal vez, de salir de esta condición, de poder ejecutar los aspectos en los que ellos estaban entrenados para esto, ¿ya? Por favor, la siguiente lámina. Cuando nosotros hablamos de seres humanos y de factores humanos, principalmente ustedes como pilotos, dale nomás, Schneider, con todo. Vamos a hablar siempre del ámbito cognitivo, social y personal. Cuando hablamos desde el ámbito cognitivo, ustedes, los pilotos, la autoridad aeronáutica, sus instructores, los jefes o gerentes de cada flota, etcétera, los van a medir a todos los pilotos desde ¿y cómo estuvo su conciencia situacional? ¿Usted estaba alerta a lo que estaba ocurriendo? ¿Usted percibió, comprendió y proyectó en un paso más adelante lo que estaba pasando? ¿Cómo estaba su monitoreo? ¿Estaba entendiendo lo que estaba haciendo el avión? ¿Cómo estaba el entorno? ¿Y cómo estaba la persona capaz de ser asertivo y decir las cosas que estaban afectando? Y finalmente, ¿qué hicieron? ¿Cuál es la toma de decisiones que ustedes tuvieron? ¿Ya? ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso es lo primero que ante un incidente o un accidente se va a querer responder.
cómo estaba la conciencia situacional, ¿verdad? El monitoreo y la toma de decisiones. Sin embargo, a la base de esto, que es visible, ¿verdad?, para todos, tiene que estar primero el ámbito social, el trabajo en equipo, la comunicación, soy asertivo o no, cómo están mis relaciones interpersonales, cómo estaba mi liderazgo, soy una persona autoritaria, soy más bien laissez-faire, etcétera, ¿ya? Y desde el ámbito más personal, ¿no es cierto?, está todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Cuánto conozco yo de cómo funciono? Miren, incluso ustedes pueden ver ciertos aspectos en su vida diaria, en su vida coloquial, en su vida doméstica, desde cuando se suben a un auto y conducen. Desde ahí uno debe saber cuánto me conozco, cuánta confianza debo tener en mis habilidades, qué tan empático soy, cómo está mi autoestima, mi autoimagen, cuál es la percepción que tengo. ¿Soy una persona que se sobrepone ante la adversidad o me voy a quedar pegado ante una situación? ¿De qué manera yo reacciono ya ante cualquier tipo de evento? ¿Me descontrolo, me paralizo, actúo de manera adecuada? ¿Cuál es mi estado emocional? ¿Cómo está mi estabilidad emocional afectiva? Mi estado físico también. Y a la base de todo tiene que estar la disciplina personal y profesional. Por lo tanto, un poco para ya cerrar mi parte, desde el entrenamiento, desde el entrenamiento, las evaluaciones también, yo invito a los instructores, a los jefes de flota, a la autoridad aeronáutica, ya a los pilotos en sí, o a toda la gente que trabaja en esta industria aeronáutica, a mantenerse en estudio, ¿ya? Sobre todo ahora que no se está volando con la periodicidad de antes, ¿ya? Lo invito a mantenerse actualizados, a descubrir cuál es la disciplina que yo tengo y poder transformarla en un hábito personal para que al momento de que yo deba utilizar, ¿verdad?, esto en una situación de presión, tenga todos los recursos disponibles a nuestro beneficio. Bien, siempre me gusta terminar a mí mis talleres con una frase que para mí es muy relevante. Cuando yo no tengo la experiencia la suplo con conocimiento. El estudio debe estar a la base de todo y todo lo que hablé en términos del tema personal, social y cognitivo. ¿Cuánto me conozco para saber cómo voy a reaccionar frente a una determinada situación? Muy bien, muchas gracias. Le doy el pase ahora a José Castellanos. Ok, estaba silenciado por Snyder, parece que no me quiere escuchar. Bueno, espero que me estén escuchando. Por favor, pónganlo en el chat para estar seguro que estoy con sonido. Muchas gracias, Sonia. Lo que estamos haciendo aquí, ya lo he puesto yo varias veces en el chat, no es que queremos ser generales después de la batalla ni nada por el estilo. Acá primero hemos presentado los hechos reales que fueron presentados por el informe preliminar de la Junta de Investigaciones. Sobre ese análisis y viendo lo que pasó, y sobre todo habiendo participado nosotros 4 como expositores, que somos especialistas, yo soy piloto también, he hecho muchos vuelos como observador LOSA en el Airbus 320, tenemos a un instructor de mucha experiencia, Julián, a Patricio Cancino, un investigador, Sonia, una experta psicóloga que ella trabaja en los simuladores. Entonces, al haber analizado lo que tenemos, como los datos del informe preliminar, lo que queríamos hacer era generar una alerta. No estamos diciendo de ninguna manera cuáles son las posibles causas. Eso solo y exclusivamente lo dictaminará la comisión investigadora y, por supuesto, ellos verán cuáles fueron las causas raíz y cuáles son las recomendaciones. Pero ahora, el objetivo del webinar es entender los puntos de vista desde el aspecto del accidente propiamente tal, luego de los conceptos de factores humanos que pudo tener hoy día como consecuencias personales, y especialmente los aspectos de disciplina, entrenamiento, etcétera, que lo analizó Sonia, y por supuesto ahora empezando con
el tema de lo que es el análisis organizacional. Y la idea es simplemente mostrar a ustedes qué es lo que pudiese estar pasando desde las organizaciones. Aquí nuevamente no estamos suponiendo nada, sino que dado la situación, queremos ver lo que pudiese estar pasando en nuestro sistema. Snyder, se me está pasando las láminas solo, para atrás y para adelante. Déjame, ahí nos quedamos. Entonces, lo primero que quiero hacer ver es que estamos hablando de seguridad operacional. O sea, ha habido un accidente, por lo tanto la seguridad operacional se ha vulnerado. Seguridad operacional es en esencia riesgo frente al accidente de aviación debidamente controlado. Controlado por la organización a través de su sistema de gestión, por supuesto, y controlado a nivel personal. Y eso tiene que ver con el concepto de Threat and Error Management. Ese es operacional que tiene que estar. Riesgos están controlados en toda la organización y a partir de todos los procesos de la organización que finalmente van a incidir en el proceso de vuelo. Ese sistema de gestión, que por supuesto incluye el SMS, tiene que estar asociado a entender un subsistema dentro de la organización que son todos los factores humanos. Y acuérdense que todos esos factores humanos están afectando el desempeño de las personas y están afectando el desempeño de la organización. Por lo tanto, ese sistema de gestión tiene que tener muy claro el estudio y el análisis de los componentes de los factores humanos en cada uno de los procesos de la organización. La gestión del riesgo se basa en 3 grandes procesos. La investigación y acciones correctivas como método reactivo. Obviamente esto generado por la organización y sus expertos, y a partir de cualquier tipo de incidente, no conformidad, cualquier situación no deseada dentro de la organización. Necesitamos saber cuáles son aquellas causas que están generando eventos no deseados a nivel organización. Uno de los problemas que yo veo constantemente en las auditorías que realizo es que se han concentrado en la investigación de accidentes de aviación. Tenemos que entender de que tenemos que investigar todo suceso que no sea deseado y que esté afectando a la organización. Y eso lo he comprobado que en la mayoría de los casos no se hace. Y luego la gestión del riesgo a nivel proactivo. Y eso también se hace como un proceso que yo le llamo de escritorio por la propia organización y los expertos designados. Pero todos los días, todas las personas que están en los distintos procesos tienen que hacer TEM. Y esto ya lo mencionó muy bien Sonia. Desgraciadamente, si nosotros analizamos el anexo 1 de la OASI, en todas las licencias que están especificadas en el anexo 1, dice capacitación en TEM. Sin embargo, he visto que en la mayoría de las regulaciones, en la mayoría de los países en los cuales he visitado, eso no está explícitamente. Puede ser que se hable de factores humanos, puede ser que se hable de CRM, pero no se habla de TEM como lo dice explícitamente el anexo 1. Obviamente sabemos que la empresa pakistaní era o es, porque su certificado todavía está vigente hasta el 2021, una empresa certificada IOSA. Por lo que suponemos, y eso tiene que ser parte de la investigación, suponemos que su sistema de gestión y el SMS estaban funcionando y dando los resultados esperados. Pero nuevamente, ese es un tema que la Junta de Investigaciones correspondiente tendrá que analizar e investigar con hechos de evidencia comprobable. ¿Qué hemos visto en el accidente? Todo accidente, toda situación no deseada, un resultado, se da evidentemente por un suceso no deseado que se presenta, que está acompañado de actos del operador. Y aquí es donde yo me quiero concentrar para efectos de entender los aspectos organizacionales,
Esto parece es un cuadrado como está dibujado, pero esto es como si fuese una cebolla con capas. ¿Cuáles son las condiciones personales de esa tripulación? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Cuáles son las condiciones de supervisión? Y aquí estamos hablando de estilos de supervisión, de protocolos de supervisión, de fiscalización, de aseguramiento. Inclusive, ¿cómo es que funcionó el concepto de pilot monitoring? En la tripulación, el pilot monitor es el piloto que está supervisando. Y por lo tanto, ¿cómo se está dando esa supervisión en la tripulación y cómo se está dando, obviamente, en la organización? Luego, las condiciones organizacionales, por supuesto, que tienen que ver con los procedimientos, los sistemas, los protocolos, los presupuestos, etc. Y finalmente, las condiciones externas, especialmente del ámbito de la fiscalización, que lo va a ver en el próximo exposición Patricio. Todo esto son las condiciones que contribuyen al accidente. Y eso está relacionado con actos y condiciones. Tenemos que analizar y la Junta tendrá que investigar cuáles fueron esos actos y cuáles fueron esas condiciones. En el caso específico de QSL, nosotros tenemos una metodología que sirve tanto para hacer un análisis reactivo o para hacer un análisis proactivo. Si yo parto aquí con el efecto, que ya lo sabemos, tenemos una aeronave que se ha estrellado contra el terreno con destrucción total y fatalidad. Eso ocurre por algo y obviamente la tripulación tenía situaciones que tienen que ver con sus aspectos personales. Ahora, yendo más hacia arriba, es que nosotros podemos ver cuáles son las otras condiciones que están más asociadas a lo que es el ámbito organizacional. Aquí en la siguiente lámina vemos la misma lámina anterior, pero mucho más grande para que ustedes lo puedan ver bien. El proceso de investigación parte del efecto hacia arriba. Y ahí ustedes pueden ver esa cebolla, esas capas de la cebolla, y qué es lo que debería tener la Junta de Investigación que investigar y que recolectar evidencia objetiva. Y por lo tanto, ahora, en el caso de mi exposición, vamos a concentrar específicamente en lo que está relacionado a los ámbitos de la organización. Y eso tiene que ver aquí arriba. ¿Qué pasaba con esa supervisión, su planificación, su solución de problemas, anticipación a los problemas, la gestión de riesgo, el análisis de desviaciones para poder entender qué está pasando en las condiciones de trabajo y qué puede estar sucediendo en las condiciones personales de todas las tripulaciones? Entonces, aquí, ¿qué está pasando en la supervisión? ¿Qué está pasando en nuestros sistemas de gestión como operadores? ¿Qué pasa con nuestros programas, con nuestros planes, con nuestros recursos? ¿Son lo suficientes? ¿Qué pasa con la cultura? Tenemos que entender que la cultura es un factor determinante para una organización. ¿Se está haciendo evaluación de cultura? ¿Se está analizando la cultura y se están generando indicadores respecto de la cultura? ¿Los controles de riesgo son lo suficientes? Las políticas, veo muchas políticas en la mayoría de las como se dice, paredes en una organización, pero realmente esas políticas están entendidas, están practicadas. Alguien asegura que esa política ha sido entendida, no comunicada, entendida, porque eso es lo que dice, por lo menos, el estándar de IOSA. Y entonces, al entender estas condiciones de la organización, obviamente tenemos que continuar nuestra investigación con las otras condiciones que están referidas al ambiente externo. Y para ello dejo a Patricio Cancino, que es un experto investigador, para que haga este análisis que está relacionado desde la perspectiva, obviamente, de los estados y desde la perspectiva de los programas de seguridad operacional de los estados y la función fiscalizadora. Adelante, Patricio. Patricio, ¿me escucha?
Ahí. Ahora sí, adelante, gracias. Ahora, ahí estoy. Disculpen. Bien, agradecer a los 308 personas que se conectaron y que confiaron en los expositores y el tema que habíamos seleccionado para iniciar este webinar y poder analizar el aspecto desde el punto de vista macro. Mis colegas han de a poco dado a conocer los temas técnicos, los temas de factores humanos. José acaba de mencionarles a ustedes los temas organizacionales y a mí me corresponde el tema de la fiscalización. Es un factor que a mi juicio cobra gran relevancia y de alguna manera, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Es que este tema de la fiscalización lo voy a separar en dos elementos que me parecen fundamentales. Primero, un mini análisis por un tema de tiempo. No es una clase con respecto a lo que es el SSP, pero sí decirles que lo que pretende es lograr un nivel aceptable de seguridad operacional. Visto así, el SSP es un conjunto integrado de reglamentos y ciertas actividades que están destinadas a mejorar la seguridad operacional en la aviación civil. Algunos tips: elementos de legislación aeronáutica, reglamentos de explotación específico, personal técnico capacitado que tienen que contar los entes gubernamentales, las obligaciones de otorgar licencias, certificaciones y un hecho importante, las obligaciones de vigilancia, ahí están. Y por supuesto que esta vigilancia conlleva a la solución de problemas de seguridad operacional en el marco de la aviación civil. ¿Qué es un SSP? Esto quiero dejarlos, por favor, que lo analicen, lo mediten y no lo olviden. Es un programa, o sea, el SSP es un programa. Y lo importante, y voy a hacer la contrapartida, no es un sistema de gestión. Entonces, es un programa para cumplir responsabilidades estatales. Es decir, los países tienen que tener implementado un programa de seguridad operacional. ¿Y qué es lo que va a permitir este programa? Va a permitir la interacción, la intervención como autoridad de vigilancia con los proveedores de servicio. El SSP visto de esa manera, lo que permite, veamos la siguiente por favor, es que analicemos dos cosas que ustedes pueden estar visualizando. En la parte inferior los quiero llevar a la prescripción, que son las disposiciones. Normalmente las disposiciones en cualquier país son perfectas, y entendiendo por perfección el 90 y tantos %. ¿En qué sentido son perfectas? Que buscan bien intencionadamente no tener un accidente de aeronave, que la gente cumpla, que hagamos gestión del riesgo, que los reglamentos den el ancho, que todos digamos que vamos a cumplir. Eso sería la prescripción. Y desde ese punto de vista, tanto el SSP, responsabilidad del Estado, y el SMS buscan elementos que en el fondo están alineados, pero el SSP, dice ahí ALOS, yo los separo en estos nombres, el ALOS, el nivel aceptable de seguridad operacional en el espacio aéreo del país del cual se trate. Esa es la responsabilidad del SSP. Y la pregunta es, la prescripción del SMS, ¿qué es lo que permite?
permite que si los proveedores de servicio, vamos a hablar de los 4 A's solamente, los explotadores, que serían las líneas aéreas, los centros de mantenimiento o OMAS, organizaciones de mantenimiento aeronáutico, los servicios de tránsito aéreo y los aeródromos. Ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer para colaborar con el SSP? La gestión del riesgo. José mostró ahí un corazón palpitando y a lo que se refería que es el corazón del sistema. Si yo no realizo gestión de riesgo, y es decir, no entrego mi producto o servicio en un nivel aceptable, pues sencillamente lo que va a ocurrir es que el SSP no va a dar el ancho, no va a poder decir que ha logrado el nivel aceptable de seguridad operacional en el país. Analizando esto, tenemos la prescripción que tiene un valor. Yo le doy el valor en términos de decir, al menos los que tienen la prescripción están tratando de cumplir con qué cosa, con la letra de la ley. Pero vamos al espíritu de esto. ¿Dónde está el espíritu? En el desempeño. O sea, todo lo que hagamos tiene que estar reflejado en los vuelos. Si un vuelo no tiene éxito, si un vuelo no consigue despegar, volar y aterrizar en el nivel aceptable de seguridad que hoy se requiere, pues definitivamente no está cumpliendo el SSP, ni tampoco están cumpliendo los SMS. Por lo tanto, yo tengo que entender que el desempeño y la prescripción se demuestran cuando los aviones están en plena actividad. Analizando esto que les estoy mostrando es el puente, para que lo entendamos bien, en donde en este puente se encuentra la autoridad del órgano del Estado que está disponible para realizar vigilancia continua, para hacer, veamos la siguiente, ¿qué es lo que tiene que hacer esta autoridad? La supervisión en materias de seguridad operacional, tiene que, de cierta medida, se usa la expresión garantizar. ¿Qué cosa? Que las personas, las organizaciones que llevan a cabo la actividad aeronáutica están cumpliendo con las leyes, están cumpliendo con los reglamentos que dicen relación con la seguridad operacional. Y por otro lado, también tienen que cumplir, vean ustedes la siguiente, con aquello que denominamos vigilancia de la seguridad operacional. Son actividades estatales mediante las cuales cualquier Estado tiene que verificar de manera preventiva, porque la importancia no está en tener excelentes investigaciones. Hoy en día, con la experiencia que tiene la aviación, la cantidad de eventos que hemos tenido en el siglo pasado y lo que está ocurriendo en el inicio de este siglo, yo tengo que actuar de un modo proactivo, tratando de evitar la ocurrencia, como mencionó José, y no necesariamente tener que evitar la recurrencia, porque cada vez que tenemos un evento es una demostración cruel de que el sistema falla desde el punto de vista de la fiscalización. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con detalles, nos encontramos con que pueden haber elementos técnicos involucrados, por ejemplo en este caso, o en los últimos 10 casos de los últimos 2 años, en los cuales uno dice qué pasó con las inspecciones, qué sucedió con las auditorías, qué es lo que se está auditando. Y desde ese punto de vista se requiere personal que fiscaliza con competencias, pero con competencias del siglo XXI. Si el gran problema que nos estamos encontrando es que muchas de las competencias se adquirieron en el siglo pasado. Y eso hace que nosotros tengamos una alerta. Este webinar lo que pretendía justamente es que ustedes se alertaran con respecto a ciertos elementos que yo les quiero mostrar. Veamos la siguiente, donde ustedes van a ver en la
siguiente slide, que el resultado está, ahí está, la investigación dividida en dos partes. Esto, una ya se mencionó en las exposiciones antes, con los que tenemos trabajos relacionados en los procesos con coaching operacional, los que hoy en día estamos experimentando con neurociencias y estamos pensando en neuroseguridad operacional, porque esto representa formas diferentes de ver y de buscar soluciones. Si las soluciones las vamos a buscar de la misma manera que trabajamos en el siglo pasado, nos van a seguir ocurriendo estos mismos hechos y finalmente lo que vamos a decir, ¿por qué no le prestaron atención a las alertas, a las alarmas? ¿Por qué razón hubo una aproximación no estabilizada? Los años que tenemos impartiendo talleres donde hay requisitos que se deben cumplir. Entonces, la mirada tiene que ser un poco diferente para tratar de entender por qué razón estos hechos, que son cosa cruel, resultados negativos, se llevaron a cabo. Veamos la siguiente. Fíjense ustedes que desde el punto de vista de un investigador, y de ahí cobra valer, ¿no es cierto?, que la investigación tiene que tener grados de independencia, que la investigación tiene que mirar transversalmente todo el panorama, es lo que solicita OASI, es lo que pide, donde yo no solamente me debo conformar con los hechos, sino que ir un poquito más allá para tratar de realizar un informe final que responda no por lo que pasó, sino que responda por qué sucedió. Entonces, ¿qué es lo que tengo que observar correctamente? Lo que pasó en la cabina, se dice, y yo espero que podamos recuperar completamente la información de las voces de la cabina, porque nos va a decir qué estaban haciendo los pilotos, qué pasa con los conceptos. Estamos llenos de conceptos y se populariza, se dice cabina estéril. ¿Qué es eso? No, es que solamente tienen que estar y hay que hacer y hay que hablar. ¿Y cómo sabe que eso realmente se cumple? ¿Cómo usted se puede adelantar proactivamente? Porque tenemos eventos en que los informes preliminares y finales nos han dicho, miren, descubrimos que había un piloto que no tenía por qué estar dentro de la cabina, mire, se estaba haciendo instrucción, no sabíamos que se estaba haciendo instrucción, dice la empresa. Tenemos, ¿verdad?, elementos en los cuales una tripulación como hallazgo nos encontramos con que cómo es posible que se queden sin combustible, qué es lo que pasa en la mente humana. Entonces seguimos observando los problemas con la mente del siglo XXI. Una persona con miedo, ¿cómo funcionan los procesos cognitivos? ¿Qué nos dice la neurociencia? Fíjense, cosas maravillosas. Tenemos que evolucionar. Este cerebro que antiguamente para poderlo mirar había que esperar que una persona se muriera, entonces se abría una cabeza y se observaba. Hoy en día lo podemos ver in situ, funcionando en aflicción, funcionando con el placer, funcionando con la curiosidad, y se activan distintos mecanismos. Esto nos requiere un estudio demasiado acabado. Tenemos que aprovechar el conocimiento que nos han estado entregando otros. Alguien dice, mire, las alarmas no le prestaron atención. ¿Habrán escuchado las alarmas o escucharon ruidos? Las alarmas, cuando se han incorporado, ¿son las alarmas que requiere realmente la tripulación? Entonces son interrogantes, y son interrogantes en las cuales yo tengo que responder esto con hechos, sobre todo cuando han ocurrido eventos en que uno dice, mire la alarma cómo está, y sin embargo la tripulación no se ha enterado. Y si se enteró, tomó otras decisiones. Entonces la pregunta, y con esta nueva mirada que uno tiene que tener, ¿no será que las alarmas nos están dando el ancho?
¿No será que las alarmas no están pensando en el humano del siglo XXI? ¿Cómo yo advierto a alguien que está en peligro? Siempre en los talleres menciono, si un hijo mío va a tener un accidente, yo no puedo, ¿verdad?, pretender que con un silbato él va a perder el criterio pobre y va a recuperar la alerta situacional, o otros que son más pretenciosos hablan de la conciencia situacional. Entonces, la mirada que tenemos que tener es absolutamente distinta. ¿Por qué razón se siguen repitiendo los mismos accidentes del siglo XX? ¿Qué significa eso? Que no estamos dando el ancho con la enseñanza que nosotros tenemos por delante, y en donde hallazgos, ¿qué nos representa este hallazgo? Nos dice que habían pilotos con licencias dudosas, licencias falsas, y se han hablado distintas cantidades. Pregunta, ¿es solamente en este país? ¿Es un problema de la región? ¿Qué pasará aquí en Sudamérica? ¿Qué pasará en Centroamérica? ¿Qué pasará en Europa? ¿Qué pasará en... Pues todos nos confiamos y decimos, es que allá ellos no saben, ellos son de... Pero ¿cómo? Certificados YOSA, tienen un SMS, las auditorías de OASI tienen que haber preguntado, tienen que haber hablado, tienen que haber dialogado con las autoridades. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde están los factores de fiscalización? Porque a mí no me sirven las explicaciones de lo que pasó. Proverbio turco de hace 2000 años. Después que la carreta se rompe, todos saben por dónde no hay que pasar. Por lo tanto, la evolución, el alerta, lo que estamos buscando, nos lleva a lo que yo denomino este hombre nuevo. Miremos la siguiente, por favor, para que vean ustedes. Les quiero mostrar acá los factores de fiscalización. El anexo 13, que ha permanecido, ¿verdad?, tal como lo conocemos demasiados años, y he visto que ha crecido, es mucho más los adjuntos, es una cosa espantosa para mí ver la cantidad de adjuntos que tiene el anexo 13. Sin embargo, la pregunta es, los factores de fiscalización, ¿qué es lo que tengo que fiscalizar? Los elementos técnicos. No puedo descubrir después que las personas no tenían la competencia. ¿Cuál es el entrenamiento que estamos haciendo en lo técnico? Todavía sigo con la ensalada de falla que los pilotos se las aprenden de memoria, y hoy en día lo que nosotros necesitamos es gestión. Gestión a bordo, gestión para gestionar los temas de los factores humanos. Se habla del modelo TEN, el modelo TEN es maravilloso, es simpleza y es uno de los elementos más importantes porque es el control del riesgo del día a día, es el control que hace el piloto, que puede hacer un mecánico, que puede hacer la gente de tránsito aéreo. Se escapa de los escritorios. El riesgo que yo analizo desde el punto de vista del accidente lo realizan los seniors, los viejos tercios. La proactividad es de escritorio desde el punto de vista cuando yo gestiono el riesgo a nivel organizacional, a nivel táctico, estratégico, cuando yo hago ese análisis de riesgo. Pero lo mencionaba José, ¿qué está pasando con aquellos que en el día a día tienen que detectar una amenaza, de qué es lo que tienen que hablar, de cómo tiene que incrementarse el alerta respectivo para poder tener operaciones en el nivel aceptable de seguridad que pretende la fiscalización? Un piloto no quiere accidentarse. ¿Qué piloto va a querer accidentarse? Es muy probable que usted interroga a un piloto de cómo se debe realizar una aproximación estabilizada y le va a dar, ¿verdad?, todos los tips que están referidos a ella. Pero hágale la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces en el simulador a usted le indujeron una aproximación no estabilizada? Y lo que le pidieron fue que recuperara dicha aproximación no estabilizada, porque si no, me quedo en la teoría. Y desde ese punto de vista
tenemos que entender que el simulador, con todas las bondades que tiene, no me representa el riesgo de vida que yo puedo tener durante una aproximación. Por lo tanto, los factores de fiscalización, ¿qué pasó con la patente de esta empresa? Llamado por algunos la OC, el certificado de operación aéreo. ¿Estuvo o no estuvo presente la autoridad con su sistema de vigilancia? La aceptación del SMS fue en virtud del manual, sencillamente del escrito hermoso y la declaración de principio, o así lo ha dicho reiteradamente y lo tiene declarado: hay que apresar a los sospechosos de costumbre. Los errores están relacionados con el factor humano y por lo tanto eso provoca un accidente. Entonces, todos estos elementos tenemos que cuidarlos y tenemos que entender que la mirada de los puntos críticos tienen que estar referidos a reforzar el SMS, una excelente herramienta, y OSA, por supuesto, ¿quién lo puede negar? Pero acuérdense ustedes que en este momento lo que estamos trabajando es para evitar la recurrencia, y lo que nos interesa a futuro, y a futuro lo tenemos que crear hoy día. Creándolo hoy día, ¿verdad? Una manera distinta de fiscalizar, una manera distinta de entrenar, una manera distinta de entender por qué cometemos errores, es lo único que nos va a permitir avanzar. Veamos la siguiente. La siguiente slide que nos está mostrando en el fondo que tenemos un SMS y tenemos que entender que hay una parte muy simple en el SMS que es muy raro que alguna organización no la tenga aceptada por cualquier autoridad aeronáutica, que tiene que ver con los aspectos de compromiso, la obligación de rendir cuentas y responsabilidades, la designación de personal que a veces sin saber se hace cargo del SMS, el ejecutivo responsable y el gestor, el coordinar el plan de respuesta a la emergencia, lo tienen prácticamente todos aquellos que pretenden la aceptación de un sistema de gestión, y la documentación. Entonces, normalmente lo que se está haciendo es que estoy juzgando el SMS por la calidad de la documentación. Y en realidad lo que tengo que hacer es juzgar al SMS por la capacidad de gestionar los riesgos operacionales. ¿De qué manera identifico la amenaza o peligro? ¿Cómo lo hago? Es parte de las conversaciones. Aquí hay tips que deben cambiarse en los procesos. El lenguaje, el lenguajear, el conversar de la gente tiene que estar referido permanentemente a la identificación de peligro, a la gestión de los riesgos, a la mitigación. Y la mitigación, en la metodología QSL que se utiliza, está relacionada con implementar tecnología, de ahí viene el acrónimo 3, el implementar reglamentación o procedimientos internos de las empresas, la capacitación a través de lo que llamamos la educación, el estándar que vamos a aplicar dentro, ¿verdad?, de la flota de pilotos, del área de mantenimiento, y la supervisión respectiva. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo entender que esto está funcionando, y de ahí tengo que pasar rápidamente al elemento clave: aseguramiento. Antes se hablaba de garantía. Hoy fíjense que se enfatiza 2 veces. Aseguramiento de la seguridad. ¿Qué seguridad? La seguridad operacional, la observación. Pero ¿cómo vamos a observar? ¿Cuáles deben ser los indicadores? Tienen que ser indicadores parciales, indicadores a mediano plazo e indicadores finales, donde yo voy a poder hacer las mediciones, la gestión del cambio. Fíjense lo que tenemos hoy en día, el COVID. Se dice que la tripulación estaba hablando de la pandemia. Pregunta del millón: ¿qué tripulación en el mundo en estos momentos no está hablando de la pandemia? ¿Qué tripulación en el mundo no está hablando, los que están volando, cuánto tiempo más voy a volar? O si en algún momento la empresa va a tener que parar. Entonces yo tengo que asegurarme, pero la pregunta es,
¿Qué es lo que tengo que asegurar? Tengo que asegurar que las defensas que tengo funcionen. El problema que tenemos es que eso mayoritariamente no se está haciendo. Para entender si tengo en una esquina, en el tránsito, un disco pare, un disco alto, un disco stop, la denominación que tenga en los 20 países que nos están acompañando. Entonces, yo lo que tengo que asegurarme es que las personas, cuando llegan a este disco, realmente hacen esto que es súper difícil, parar. Independiente si hay neblina, si es de día, de noche, parar. Y eso es el aseguramiento de que las cosas en su desempeño están funcionando realmente como nosotros las pensamos y que las tripulaciones en el día a día están manejando las amenazas, los errores y el estado no deseado. Miren qué curioso, END, fin, última posibilidad que tiene un piloto para recuperar un vuelo que esté complicado por la amenaza, por el error que exacerbó y finalmente llego a la condición en que tengo muy pocos minutos. Y lo último, en el componente del SMS, está referido a la promoción de la seguridad. Es decir, de qué manera escandalosamente dentro de las organizaciones se promueve la cultura de la seguridad. No podemos en el siglo XXI seguir mandando oficios, pues amigos míos. Hoy en día necesitamos sonido, necesitamos música, necesitamos cornetas, necesitamos elementos escandalosos para que realmente en los procesos cada especialista realice la identificación de peligro, aplique su responsabilidad y su autoridad. Un mecánico tiene autoridad y tiene responsabilidad. Un piloto de la misma manera. Por eso que un piloto en un momento dado dice tengo que suspender el vuelo, porque detecta amenazas y aplica, ¿verdad?, su autoridad. Por último, ya me están haciendo musarañas. Veamos la siguiente. Quiero decirles que el alerta está referido a observar de un modo diferente los factores técnicos, los factores humanos, los factores organizacionales y este desafío, la fiscalización. La fiscalización es relevante. Si la fiscalización no da el ancho, el SMS o YOSA no van a lograr el resultado. Ironía, si usted tiene las prescripciones todas cumplidas, el SSP, el SMS, YOSA, calidad. Sin embargo, este accidente, ¿qué es lo que desnuda? Y no quiere ser injusto, si hay muchos accidentes en los últimos 2 años. No nos vamos al siglo pasado, olvídese de los accidentes del siglo pasado, porque no va a tener tiempo de hacer el análisis. Haga el análisis con las flotas modernas, con lo que está sucediendo en los últimos 5 años. Con eso ya no va a dar abasto. Y lo que nosotros tenemos que atacar es el desempeño. Y el desempeño lo vamos a atacar correctamente en la medida que la alerta esté presente en las auditorías. ¿Qué es lo que debo auditar? ¿La prescripción o el desempeño? ¿Cómo hago la combinación? Porque en realidad nada sobra. ¿Qué es lo que tengo que hacer desde el punto de vista de las inspecciones, de la observación? ¿Qué puntos son los claves a verificar? Este accidente nos demuestra que estamos al debe y que es importante que todos los que hoy en día estén presentes hagamos, ¿verdad?, un pequeño análisis, un pequeño mea culpa y saquemos adelante esto que nos gusta tanto con un nivel aceptable de seguridad operacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. ¿Me están escuchando? Y José, adelante. Necesito tener el control para poder continuar con las láminas.
Bueno, hemos estado prácticamente respondiendo constantemente a las preguntas de los participantes. Siempre resaltar lo que dijimos al principio. Nosotros no estamos haciendo un análisis de las probables causas del accidente. Eso le corresponde a la Junta de Investigaciones. Lo que nosotros hemos hecho con los expertos que nos han acompañado, que cada uno tiene su campo, en los factores humanos, en el aspecto técnico, en el aspecto organizacional, en el aspecto relacionado con las obligaciones del Estado, es que a partir de lo que ya sabemos, nos está dejando bastantes interrogantes de lo que pudiese estar pasando en el sistema aeronáutico mundial. Es decir, ¿qué está pasando con las organizaciones? ¿Qué está pasando con las autoridades? ¿Qué está pasando con las propias personas desde el punto de vista de entender su disciplina, su capacidad, su análisis de gestión de amenazas, errores y eventos no deseados? Eso es lo que hemos querido plantear aquí. Ya para concluir, vamos a entregarles a ustedes una visión. Y no me pasa la siguiente lámina. Del proceso de investigación que tenemos, y esto sí es exclusivamente de los datos. Primero quiero presentar en estos últimos 3-4 minutos que nos quedan, el proceso de investigación. Es bastante simple. Todo evento y su resultado se presenta en un proceso. En este caso es obviamente, como estamos investigando un accidente aéreo, el proceso era el proceso de vuelo. Estábamos realizando un vuelo, en este caso un vuelo regular, comercial, y a partir de eso detectamos el problema, hacemos el análisis y generamos la solución. Y esas soluciones son todas acciones correctivas que en buena cuenta van a recaer nuevamente en el proceso. Nosotros trabajamos sobre, el flujo del proceso, que es el que ustedes ven aquí arriba, y la línea de tiempo a partir del accidente de aviación, en este caso a partir de lo sucedido con la aeronave en el terreno. Y a partir de esta información es que generamos lo que le llamamos la cadena causal. En este caso, el objetivo impactado fue definitivamente seguridad. Aquí hubo un daño, fatalidad, destrucción de la aeronave, por lo tanto, el objetivo impactado es seguridad. Y luego nos preguntamos ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahí vamos construyendo la cadena causal. El problema, como hemos mencionado, establece claramente qué fue lo que pasó. El análisis es la cadena causal con evidencia objetiva, y luego las acciones que correspondan para que no vuelva a suceder un caso similar. En nuestra forma de presentar un informe es muy simple, tiene esas 3 partes: definir el problema, qué pasó, cuándo, dónde, cuál fue el impacto en los objetivos, y esta lámina indica exactamente lo que pasó en relación al accidente CIA del Pakistán 8303. Esto solamente para que ustedes entiendan el método, nada más, porque obviamente no podemos generar el análisis de causa-raíz porque no se ha definido todavía la investigación completa ni se han establecido dichas causas. Esto que he puesto aquí, solamente para presentar el método de investigación y presentar el método de informe, estoy usando los datos que hemos recibido del informe preliminar. Luego, la segunda etapa es la cadena causal. Y aquí en la siguiente lámina van a ver lo mismo, pero un poco más grande para que lo puedan visualizar. Este mapa causal nos dice por qué. Obviamente hubo un impacto en la seguridad con un análisis de riesgo de recurrencia alto y obviamente cuando se hagan las acciones correctivas, esto bajará a un nivel de recurrencia más bajo, para eso justamente las acciones correctivas. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué se impactó la seguridad? Porque evidentemente hubo un accidente de aviación. ¿Por qué? Porque la aeronave impacta contra el terreno. ¿Por qué? Porque la aeronave estaba sin empuje. ¿Por qué no tenía empuje?
obviamente se le apagaron los motores y eso podemos ver del efecto que causó el roce de los motores con la pista. Y así sucesivamente. Lo que he puesto aquí en esta cadena causal es hasta donde podemos llegar. No podemos asumir nada más y por lo tanto aquí paramos. Y esto es toda la información relacionada con la causa-efecto de este accidente respecto de los datos que tenemos ahora. Cuando yo reciba el informe final, voy a completar esta cadena causal y los voy a pasar a ustedes para que lo tengan previsto. La etapa 3, cosa que no podemos hacer ahora, es justamente generar acciones. Acciones inmediatas, acciones correctivas que están relacionadas con efectivamente lo que pasó a partir de los datos recogidos por la Junta Investigadora. Y si durante la investigación se detectan peligros que no tenían nada que hacer con el evento, entonces también podremos plantear frente a esos peligros acciones preventivas. Entonces, de esta manera queda claramente estipulado qué es lo que vamos a hacer. Uno, para que no ocurra de nuevo recurrencia, y eso son acciones correctivas. Acciones inmediatas para solucionar los problemas puntuales. Y, obviamente, acciones de tipo preventivo o nuevos controles de riesgo si es que efectivamente hemos detectado cualquier otro peligro que no haya sido razón del accidente, porque si fuese así, sería una causa raíz. Con esto yo les quería entregar una visión general del método de investigación. Ustedes lo van a recibir en la presentación y obviamente en la grabación que vamos a tener disponible para todos ustedes. Yo quisiera agradecer infinitamente a Aérea, que estuvo a cargo de la administración, a Snyder y a Edwin, a nuestros expositores, a Julián, Patricio, Sonia, quienes hicieron un trabajo realmente muy importante para coordinar lo que se iba a hablar respecto de lo que nos ha dado ciertas luces este accidente. Y por supuesto, a todos ustedes que han estado presentes. Hemos tenido realmente una concurrencia numerosa de más de 20 países y no tenemos nada más que agradecerle a todos. Muchísimas gracias y esperamos que los 4 expositores hayamos podido generar esa alerta que era la razón de este webinar y poder servirlos en un futuro cercano. Muchísimas gracias. Gracias.